Cuestiones técnicas que suelen ocurrir. David, por favor, entonces, para que retomes la parte que estábamos. Bueno, nos quedamos en la agencia federal que en Estados Unidos se encarga de estandarizar y cuidar los procesos de producción del American Whiskey. Como les digo, todo esto es para que el producto, pese a que no tiene una denominación de origen, sea un producto que ellos puedan decir es nuestro y es un producto que nosotros producimos. Igualmente, esto es algo que por ejemplo la gente no sabe. Muchas de las regulaciones que cumplen los American Whiskey en Estados Unidos solo el Bourbon es una bebida que nace hace cerca ya de 2 siglos atrás. Se destila de grano. Muchas personas dirán, bueno, es que para hacer Bourbon tenemos unos estatutos o estamentos que dicen que tiene que ser hecho de maíz, que tiene que ser hecho en tal lado y que tiene que cumplir estas normas y que por eso se llama Bourbon y que lo que no es ese tipo de producto entonces no debería llamarse Bourbon. Resulta que en Estados Unidos tú puedes producir prácticamente Bourbon whisky en cualquiera de los estados que te permitan destilar en Estados Unidos. Eso significa que podemos tener Bourbon whisky de Miami, podemos tener de la Florida, podemos tener de Norte de Carolina, Texas, Kentucky, Tennessee, etc. ¿Qué hace que un Bourbon tenga en su etiqueta un nombre? Eso puede ser la diferencia. Tenemos, por ejemplo, en el caso de, los marranitos están vivos. Hay que decir Wild Turkey, la marca comercial, un excelente Bourbon Whisky, Kentucky Straight Bourbon Whisky. Aquí estamos declarando de dónde viene. Este es hecho en Kentucky. Pero por aquí podemos tener algunas diferencias. Tenemos el Widow Jane, o sea, la viuda Jane, Straight Bourbon Whisky. Hasta ahí dice lo mismo. Pero aquí no dice que es de Kentucky. O sea, ahí no cumple con la norma. Además que nos encontramos que este es un Bourbon Whisky hecho en Nueva York. O sea, y no por eso le quita la calidad, no por eso dice que sea malo. Es un whisky con todas las de ley, hecho de pronto bajo la normativa del Bourbon, pero hecho en otro estado, en otro lugar. Bourbon whisky, como les digo, se puede hacer en todos los Estados Unidos. Podemos tener Bourbon whisky que tienen diferentes formulaciones. Entonces, Bourbon whisky, mínimo un 51% de maíz en su fórmula. Eso sí aplica, mínimo un 51% de maíz en su fórmula. Además de eso, cuando ya es destilado, el producto tiene que entrar a un envejecimiento en barricas nuevas de roble americano que han sido carbonizadas o quemadas previamente. Hasta ahí todos pueden ser Bourbon whisky. Todos, absolutamente todos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, tenemos que para el nombre Straight Bourbon Whisky, que significa como un Bourbon Whisky puro o bien hecho o rectificado, por así decirlo, mínimo el whisky va a estar 2 años en la barrica nueva, como mínimo. Segundo, para destilarlos, cuando haces la destilación, el alcohol no puede subir de 80 grados alcohólicos por volumen. Esa es una normativa, esa sí deben aplicarla. En muchos lugares van a hacer whiskies de mayor graduación alcohólica simplemente para que les dé mayor rendimiento. Entonces, si quieres hacer un straight bourbon whisky, tienes que llegar hasta los 80. Una vez que obtuviste los 80 grados de alcohol y ya está hecha la destilación, vamos a bajar con agua, solamente con agua pura. Se va a bajar a un grado de 64% de alcohol aproximadamente, 64.5. Y en esa graduación alcohólica entra el whisky a hacer contacto con la madera durante 2 años mínimo, y de ahí para adelante será la edad que el maestro destilador
decida que es la apropiada para su whisky. Entonces ahí ya tenemos que cumpla con la normativa, que tener un mínimo 51% de maíz. Segundo, que sea destilado a un máximo de 80 grados alcohólicos. Y tercero, que se envejezca en barricas de roble americano nuevas, que hayan sido quemadas o carbonizadas. Pero para entrar a la barrica tiene que estar a 64.5 grados de alcohol. Con esto cumplimos la normativa para que sea Bourbon Whisky. Es un tema complejo. Existen los el blend Bourbon Whisky. Aquí en Colombia no lo conocemos y es un producto más económico, mucho más económico que el straight, que es, como les digo, puro. Y pues en eso le podemos dar una clase más adelante. Pero ¿qué es el straight? Una mezcla de los bourbon puros con whisky de grano destilado en alambiques continuos. Granos como trigo, cebada, centeno, simplemente para hacer volumen, y se mezcla con el que ya viene concentrado. Muy similar al proceso que se hace en el Scotch whisky con las maltas y los whiskies de grano. ¿Okay? Se mezclan para tener una complejidad o una armonización, pero en sí el producto es de mayor volumen. Si vamos a la historia, o sea, nos remontamos hacia 1775 aproximadamente, y es cuando empieza la colonización del sur y del oeste de Estados Unidos. Entonces, en esta colonización, llega un grupo de colonos, llegan a un área, y a esta área le empiezan a llamar el área de... se me fue. Bueno, donde está actualmente el área de Bourbon. Esta área era un área muy, muy grande. No sé, quizás 1 o 2 departamentos, como los vemos aquí en Colombia. Y cuando se empieza a segmentar, empiezan a haber estos otros condados. Esta área se le llamó en algún momento el área de la familia real francesa, French Royalty Family. O sea, no era que hubiera franceses ahí, sino que era como un tema más de un nombre apropiado o un nombre en honor a esta familia que había apoyado en algún momento la guerra y todas estas sucesiones. Entonces llevaba ese nombre, de ahí que el producto se llame Bourbon, que es el nombre de una de estas familias, pero no existe en ningún lugar una datación que sea un fulano llamado Bourbon el que creó el whisky Bourbon. Eso también hay que desmentir eso, que es que fue un francés Bourbon el que se lo inventó. No, fueron los colonos que ya venían destilando algunos whiskies. Realmente históricamente se ve que de los primeros whiskies que se destilaron en Estados Unidos fue el Rye Whisky. Pues acá tenemos un par de ejemplos, tenemos Willet y tenemos Whistle Pig, excelentes whiskies de centeno. ¿Cuál más tenemos por ahí? Ajá. Entonces, miren, estos 3 son whiskies de centeno, actualmente retomando mucho mercado y que se están haciendo de formas impresionantemente buenas. Este es ahora uno de mis nuevos favoritos, el Whistle Pig, pero pues no nos salgamos al Rye, después hablamos de él. Con el tiempo vamos hacia una de estas primeras colonias que les comentaba, y vamos a lo que antiguamente se llamaba Fort Harold, el fuerte Harold, ahora llamado Harrodsburg. Ahí se sembraba mucho maíz, mucho maíz. El maíz empezó a hacer una cosecha ya tan continua que llegaron a tener tanto producto que decidieron destilar el maíz. Entonces ahí viene la primera connotación de un destilado o un whisky de maíz, hacia lo que les digo, 1775, 1785 aproximadamente. Este whisky de maíz fue ganando pues con el tiempo un buen mercado, y se empezó a comercializar en toda la orilla del río Ohio. Y el río
pues es uno de los afluentes principales del Mississippi. Si sabemos algo de historia y algo de geografía, sabemos que el río Mississippi atraviesa Estados Unidos, siendo una de las principales fuentes fluviales y comerciales que existen y existían en ese entonces. Por tanto, al hablar del tema de este río, pues también el whisky, que antes estaba en estas zonas, empezó a conocerse hacia el interior. Y era el whisky que venía de la zona de Bourbon, o el Old Bourbon. Entonces, la gente empieza a identificar el whisky de maíz con el nombre de Bourbon, el Old Whisky, o el Old Bourbon Whisky, whisky de la zona vieja. Así nace este tema, se empieza a comercializar durante todo el Mississippi y empezamos a ver que empiezan a haber ciudades principales como Pensilvania, Virginia, Alabama, Tennessee actualmente, Kentucky, que empiezan a estirar muy buenos whiskies y la gente simplemente empieza a entender que los Bourbon venían de diferentes ciudades y era el comerciante el que llegaba al puerto de los whiskies o al whisky port a comercializar con, hey, traje este whisky de Pensilvania, oh, ahora tengo whisky de Kentucky, o ahora te traje esta especialidad que viene de arriba del Mississippi, o de pronto de la zona Cajún de Estados Unidos. Entonces todo el mundo tenía muy buenos whiskies y empezaba el tema de que ya tengo un whisky, se puede hacer no solo de maíz, sino que puedo mezclar en la fórmula otros granos, hacia lo que actualmente conocemos como las mezclas de whiskies o la mezcla de la receta. David, tenemos 3 preguntas. 1, ¿qué relación tiene con el Mount Street Whisky? Mount Street. Sí. Moonshine. Esa moonshine. Eso. Ok. El moonshine. Bueno, podemos ir al moonshine más adelante. Acabemos un poco el tema del bourbon para que tengamos históricamente la idea. Entonces, todos estos condados, todos estos estados que podían hacer whisky, hacían whisky bourbon. ¿Ok? ¿Cómo se origina un whisky bourbon? Y vamos hacia el tema de la fórmula. El maíz. El maíz, mínimo un 51% de maíz en la fórmula, y de ahí hacia arriba las variantes. Por ejemplo, si hablamos de Wild Turkey, en su formulación tenemos un 75% de maíz y una combinación de cebada y centeno. El centeno le confiere muchas notas a los whisky, sobre todo especiadas, especies cálidas y nueces secas. Lo vuelve complejo y lo deja un tanto más seco al paladar que si fuera solo grano de maíz, que lo vuelve más dulce y más aromático. En la fórmula, digamos, de Jack Daniels tenemos un 80% de maíz y el resto es cebada y centeno. En la fórmula de Moonshine, por ley, bueno, que no es una ley estricta, el Moonshine es lo que se llama técnicamente un whisky de maíz, un corn whisky. Significa que en su formulación usa un 80% de maíz en su receta. El resto, vuelvo y les digo, puede ser una mezcla con trigo, cebada o centeno. Cada productor puede tener un tema diferente. Estas botellitas son muy representativas de la época de la prohibición del whisky y de la prohibición en Estados Unidos. Tenemos una lata, porque antiguamente también se usaron las latas de aceite y las latas de conserva para contrabandear el moonshine. O en este caso que tenemos un frasco de conserva, pues si tú lo ves así, simplemente puede ser agua, nadie tiene que saber qué es, o podría ser vinagre, nadie tiene que saber qué es whisky. Entonces el moonshine recibe su nombre de cuando los contrabandistas usaban la luz de la luna por las noches para poder adentrarse en los caminos, en las carreteras, y evitar a la policía federal, a la policía local, y poder contrabandear su whisky. Si alguno de ustedes vieron los Dukes de Hazzard, y vemos que los Dukes tienen su supercarro, que es el General Lee, súper rápido, lo tienen para carreras, etc.
pero las carreras de carros se originan en esto, en el contrabando del whisky, cuando ellos corrían y los carros de la policía pues se quedaban atrás, entonces la policía empezó a mejorar sus carros para poder alcanzar a los contrabandistas, hasta que en algún momento algún tipo pilo dijo, ok, no lo hagamos ilegal, metámonos en una pista y sale el Indianápolis y todo ese tipo de carreras que son súper conocidas. Entonces el moonshine, su nombre lo dice, whisky de luz de luna o claro de luna, era cuando se contrabandeaba. Esta es una presentación muy clara. Este nos dice que fue hecho en Tennessee, este también es de Tennessee, entonces son dos Tennessee whiskies de tipo moonshine, el estado de Tennessee. Normalmente es como un aguardiente fuerte, un aguardiente ligeramente dulce al paladar. Hay una que otra destilería o fábrica que ahora también los hacen infusionados y le dan sabores de, digámoslo así, muy del paladar norteamericano, como el pie de manzanas con canela o cerezas. Son sabores más de ellos que nuestros. Nosotros los vamos adaptando de pronto a nuestro paladar. Volviendo a nuestro tema. Este tema se destilaba el aguardiente puro, pero para que sean estos, como les cuento, tenían que pasar por un proceso de envejecimiento. Se dice que realmente fueron los esclavos de las plantaciones de algodón los que por primera vez pusieron un moonshine o un aguardiente de granos en una barrica de madera quemada. Hay otras historias que dicen que no fue así, que fue en una destilería donde ya se guardaba el whisky en la madera normal, la madera de roble blanco, pero esta destilería se quemó. Y después de haberse quemado y empezaron a buscar entre los escombros, encontraron que habían unos cuantos barriles que no se habían afectado, pero se habían quemado por fuera, y que esto había cambiado la estructura del whisky, dándole tan buen sabor y color. Entonces, aún están en la parte investigativa, porque es un tema muy de hacer, ¿cómo le diríamos? Muy complejo, muy extenso. Sí, es muy extenso y uno tiene que volverse, ¿cómo se llaman estos señores que estudian? Arqueólogos de licores. Realmente los hay. Por ejemplo, un gran ejemplo es Dave Wondrich, uno de los mejores historiadores y buscadores de la verdad a través de las bebidas. Encontramos que cuando están en esta época y los esclavos tomaban el whisky, su whisky destilado, lo que nosotros deberíamos saber en nuestra Latinoamérica, que eran las tafias de caña, ellos lo hacían con maíz y otros granos, el carbón lo usaban o lo introducían para mejorar el sabor del whisky y para darle también color. Entonces estaba esto de que unos usaban la barrica quemada, ya algunos destiladores dijeron, ok, mis esclavos he visto que toman algo mejor que lo que yo hago y voy a usarlo, lo voy a adaptar. Y otros dijeron, ok, hay que meterles el carbón como hacen ellos para que quede más suave. En esto nace una diferencia histórica y empieza la historia del señor Jack Daniel de hacer su suavización al carbón, un proceso que técnicamente es lo que lo va a diferenciar de un bourbon whisky y convertirlo en un Tennessee whisky. Mucha gente aquí dice, ok, por fin vamos a lo que es. Eso no es. Tenemos varias preguntas, David. Ok. Vamos como ronda de respuestas. Bueno. ¿Por qué vienen sin edad establecida? Te pregunta Carlos Bolaños. Carlitos, berraco este. Bueno, Carlitos, para ti y para las personas que están pendientes, no todos vienen sin una edad establecida. Realmente, por regulación o por ley, como les digo, para ser straight bourbon tiene que tener mínimo 2 años de añejamiento en barrica. Pero es una edad que realmente se sobrepasa. Muchas fábricas van a hacer, por ejemplo, en el caso de Jack Daniels, un mínimo de 4 años para hacer las pruebas de sabor.
O sea, antes de 4 años ni siquiera destapan las barricas. Para el caso de Wild Turkey, hablamos de mínimo 5 años antes de empezar a hacer pruebas de sabor. Para el caso del norte tenemos aquí, pero tenemos Woodford Reserve. Igual, tienen que pasar de 5 a 6 años. Bueno, creo que este también va por los 6 años. Entonces, una vez que tú tienes el whisky, que se ha madurado, porque es el nombre que vamos a usar para los American Whiskies, una vez que se madura, el maestro destilador va probando y dice, ok, para hacer esta mezcla en especial voy a necesitar barricas que tengan 8 años, más estas de 6 años, y le voy a poner una que otra de 12. Es un decir mío, ojo. Entonces, mezclan todo esto, entonces se convierte en un non-age whisky. Pero, sí los declaran, hay otros que lo declaran. ¿Me puedes alcanzar el de New York, por favor? Josecito. Aquí tenemos la viuda Jane, Strain Bourbon Whisky. Me voy a acercar un poquito, donde nos dice envejecido durante 8 años en roble americano, con agua pura mineral proveniente de la fuente o de la mina de la viuda Jane. Entonces, este es un 8 años. Este es un rye whisky, pero este es un rye whisky que declara que tiene 10 años. Y tenemos otros Whistle Peak, por lo menos el que me gusta mucho, que es de 12 años, porque son 10 años aquí, más otros 2 años en diferentes barricas de vinos finos. Entonces tienes un 12 años. Entonces, realmente el declarar un año es un tema también un poco comercial y un poco de lo que quiere el maestro destilador. Bueno, te preguntan que, digamos, personas que no conocen muy bien la diferencia entre whisky y whisky, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo les puedes explicar? Ok, chévere esa pregunta. A menos de que estemos en España, yo siempre empiezo por este lado. En España muchos de nuestros amigos leen el inglés tal cual está escrito, entonces sería whisky. Para muchos países latinos y nosotros que estamos metidos en la colada, deberíamos leer whisky como se lee en inglés, que es whisky, igual que el otro que es un whisky. Simplemente esta es una diferencia gramatical que se usa en el American Whisky, en el whisky irlandés y uno que otro whisky hecho también, por ejemplo, en Brasil y en otros países, para diferenciarse del Scotch whisky. Pero en sí, la diferencia cuando tú lees esto es porque te dice diferente, como que somos diferentes del Scotch. Y cada whisky va a tener sus diferencias de fábrica, ¿no? Hablamos de American Whisky, sabemos que puede ser whisky con una base grande de maíz o una base grande de centeno. Si hablamos de irlandés, hablamos de cebada y mezclas también de otros granos, entre las principales también está centeno. Pero si hablamos de Scotch, cuando dice Scotch whisky o solo whisky, ok, este es hecho de malta de cebada, o sea, cebada que fue malteada y después destilada. Entonces, esa sería la gran diferencia. No hay algo mágico en la E, simplemente es una diferencia gramatical más no verbal, porque las dos se leen iguales o se expresan iguales. En el Mosh, ¿no es whisky según la legislación o eso tengo entendido, ya que no tiene crianza en barrica? ¿Es así? Te pregunta el niño bar. ¿El moonshine? Sí. El moonshine, se considera que es un whisky. El hecho que no tenga crianza de mucho tiempo en madera no significa que no sea un whisky. Si nos vamos a la definición técnica de qué es un whisky, el whisky es un destilado proveniente de la fermentación de grano. Para de contar. Y en eso, por ejemplo, hablamos de que ese grano puede ser nuevamente trigo, maíz, centeno, cualquier otro de estos cereales que pueden ser fermentables y que puede pasar por un periodo corto o largo de añejamiento en madera. Entonces,
Hay whiskies de 20 años, hay whiskies que pasan 3 meses en madera. Dependiendo la región, como les digo, el moonshine whisky no aplica para las otras normativas que hay en Estados Unidos sobre el whisky. Por eso se llama whisky de maíz. Y hay una normativa en Estados Unidos que protege el whisky de maíz por leyes federales, como les explicaba, de estandarización de fórmulas y producción. Entonces, para el moonshine no hace falta que haya un añejamiento, porque obviamente se convertiría en otro tipo de whisky, pero siempre va a estar protegido con la palabra whisky, aguardiente o whisky de maíz. Te preguntan qué es la diferencia entre Jack Daniels y Jack Daniel's Glenlivet. ¿Cuál es la diferencia entre los dos Jack Daniels? Los tres. ¿Quiénes son? Son tres. Ah, bueno, tenemos 3 acá, Darío. Bueno, si vamos a la diferencia, simplemente, bueno, esto sería algo así. Perdón, marranitos. Ok, tenemos Jack Daniels Old Number 7, tenemos Gentleman Jack y tenemos Jack Daniels Single Barrel. Las grandes diferencias son: esta es una de las fórmulas originales que creó Jasper Newton Daniel y que se volvió su caballito de batalla y una de las fórmulas más referenciadas y que es la que conocemos mundialmente todos, que es el Old Number 7. Es una mezcla de whiskies madurados en diferentes pisos dentro de las casas de maduración. Estas casas de maduración tienen 7 pisos y en cada piso pueden caber 3 barricas, una sobre otra, pero hablamos que por piso, no sé, habrá unas 500 barricas o algo más. Entonces el maestro destilador se toma la labor de ir, una vez que sabe que el whisky está llegando a su etapa de maduración, ir piso por piso buscando los lotes adecuados para hacer la mezcla de Old Number 7. Una vez que se escogen los barriles, la cantidad adecuada, se ensamblan. Una vez que se ensambla, se pasa por un proceso de filtración para retirar impurezas que puede dejar la barrica y se pone el agua para que tenga la graduación alcohólica necesaria. Eso es para Old Number 7. Estos pisos o estas casas de maduración se ven afectadas por todas las estaciones que tiene Estados Unidos: invierno, otoño, primavera y verano. Inviernos de menos 20 grados bajo cero, veranos de más 40 grados. Eso hace que la madera interactúe diferente dependiendo de los pisos. Hagamos un ejercicio lógico. Tú estás aquí ya sea en Bogotá o donde estés ubicado. Los pisos de arriba de tu casa o de tu edificio son más cálidos que los pisos de abajo. Por tanto, los pisos de abajo, la madera, pese al cambio climático, no se abre tanto el poro. En cambio, los pisos de arriba se expande, permite que el alcohol entre y saque más azúcares, más sabor, más taninos de la madera. Entonces, por eso hay que combinar todos los pisos para lograr este sabor. En el caso de Gentleman Jack, se hace una mezcla muy diferente. Solo se van a usar barricas seleccionadas de los 2 primeros pisos de las casas de maduración. Aquí dijimos que es 7 pisos, aquí los 2 primeros pisos. Segundo, una vez que se han mezclado los diferentes barriles, va a pasar por un segundo proceso de filtramiento en carbón, porque la va a hacer mucho más suave y delicada. Y en el caso de Jack Daniel's Single Barrel, su nombre lo dice, barrica única. Es el producto que proviene de selección de barricas de los 2 últimos pisos de las casas de maduración, donde cada barrica es seleccionada y embotellada en una cantidad que diríamos limitada. ¿Cuál es el límite? La cantidad de botellas que da la barrica. No se mezcla con nada. No se mezcla con otras barricas, no se mezcla con otros whiskies, no se mezcla absolutamente nada. Simplemente se escoge la barrica que está lista y se embotella. Se embotella a una cantidad alcohólica mucho más alta que sus hermanas. Por ejemplo, esta está a 47.5 grados, que es lo que después de años de maduración
ha evaporado el alcohol y ha dejado que se concentre en la barrica. Esa sería la más rápida explicación. Te preguntan... No, te una vez, tenemos en ya. Ok, bueno, ya que José trajo el Sinatra, hay muchas ediciones especiales de Jack Daniels que nosotros no conocemos o que muy rara vez se dan a conocer en países latinos. Esta es el Sinatra Selection. El Sinatra Selection era un whisky que se hace en una fábrica de Jack Daniels y que antiguamente solo se vendía en el American Bar en el Savoy Hotel. Era un whisky que se creó precisamente para Frank Sinatra, por ser uno de sus fans número uno. Y tú podías ir a tomarte ese whisky en ese bar y en la silla incluso que tiene el nombre de Frank Sinatra en su espaldar. Con el motivo de los 100 años del nacimiento del natalicio de Frank Sinatra, se decidió sacar una cantidad limitada al mundo del producto. Entonces se sacó varios tirajes, a Colombia llegaron apenas 30 botellas, para que vean lo limitado que es, y es una mezcla especial de barricas únicas, barricas excepcionales. ¿Qué tienen? No lo sé. ¿Qué edad tienen? Tampoco lo sé. Simplemente sí les puedo decir que el producto es increíble, es único. Bueno, para terminar como la ronda de preguntas, te preguntan, según todo lo que explicaste ahorita, ¿Jack Daniels se consideraría un blend whisky o seguiría siendo Tennessee? Ok, gente, aún no hemos hablado de blend whiskies. Realmente no hemos hablado de blend porque los whiskies se mezclan de barricas de la misma destilería. Eso hace que todos los que están aquí, a excepción de los Moonshine, todos estos sean whiskies straight. O sea, whiskies que pasaron por el periodo de 2 años y que son puros de la destilería, porque no han mezclado otro whisky joven, destilado sin añejamiento, o whiskies de otra región del condado. Entonces, Jack Daniels, antiguamente la destilería estaba en el condado de Lincoln, que por cosas políticas, este condado, una vez que empiezan las guerras de sucesión, la previsión, etcétera, el condado pasa de ser de Lincoln al condado de Moore, se convierte. Les voy a exponer a los colombianos para que lo entiendan o a la gente. Ustedes tienen 2 estados o tienen 2 provincias diferentes o 2 departamentos diferentes. Esto es Bogotá y tenemos Chía, que es otro municipio. Y la destilería primero estaba en Chía, pero con el paso de los años y las guerras o lo que sea, deciden que Chía va a ser parte de Bogotá. Entonces, el señor Jasper Newton Daniel inventó, según él, el proceso de filtrado en carbón de arce. O sea, el suavizado del carbón, como lo conocemos comercialmente, y que técnicamente se llama The Lincoln County Process, el proceso del condado Lincoln. Cuando el condado deja de ser de Lincoln y pasa a ser Moore, el proceso se siguió llamando igual. Y esa es la diferencia entre un bourbon whisky y un Tennessee whisky. Los dos tienen maíz, tienen cebada o pueden tener también centeno en sus fórmulas. Se hacen por un proceso de fermentación y el proceso de fermentación te da un destilado. Para el proceso de los bourbon whiskies, el destilado se reduce en agua, como ya les dije, y pasa al envejecido en madera. Para el proceso de los Tennessee whiskies hay un proceso extra, que es que una vez que se destiló, va a pasar por el carbón de arce sacarino, o lo que ustedes llaman el árbol de maple, y pasa por este carbón que lo pule, le quita las impurezas, le quita un poco de los congéneres de la destilación y le aporta sabor y le aporta aroma. Después de ese proceso, ahora sí va un proceso de maduración en barricas nuevas del roble americano. Entonces, si nos damos cuenta, sí son muy similares, pero existe este proceso. Existe el proceso del Lincoln County Process, que va a ser
la diferencia entre estos dos. Entonces, para que tu destilería, para que tu whisky cumpla con la normatividad de Tennessee, para que en tu nombre lleves el nombre Tennessee Whiskey, significa que tu whisky pasó por el proceso del County Process. Si no, eres otro whisky más de los que se producen en la región. Para que tu whisky lleve el nombre de Kentucky Bourbon Whiskey, significa que cumpliste con los estatutos que te dice el estado de Kentucky que tienes que tener para producir Bourbon Whiskey. Esa es la gran diferencia, chicos. ¿Hay un proceso más? Sí, pero todo tiene que cumplir con una normatividad. Actualmente hay Bourbon Whiskies que pasan por el proceso de suavización al carbón. ¿Para qué? Porque ellos se han dado cuenta que esto también aporta. No los vuelve ni mejores ni peores, pero les aporta más sabor o les puede aportar más estructura. Entonces, hay Bourbon Whiskey que pasa por el proceso de suavización al carbón. Entonces, no por eso son Tennessee Whiskey, pero tampoco dejaron de ser un Bourbon Whiskey. Ya no son un straight whisky porque ya tuvieron algo más, pero siguen siendo un Bourbon Whiskey. Hay otras marcas que, por ejemplo, tienen una costumbre que es: lo destilaron en un estado, lo pasaron por filtrado en otro y lo maduran en otro estado. Es otro estilo de American Whiskey, que no se puede definir como un whisky puro de una región, ya sea Kentucky o Tennessee, pero cumple con otras normatividades para que sea un buen producto. Entonces hay que investigar mucho, realmente es un proceso complejo entender todo lo que envuelve cada estado y cada normatividad. Para el straight Bourbon Whiskey y incluso para el Tennessee Whiskey, ese straight significa que no le pueden agregar nada de color extra ni saborizantes a los whiskies, solo lo que dé la madera. Sucede lo mismo para el Tennessee Whiskey. Lo único que tú puedes agregar es agua pura de tu fuente para darle la graduación alcohólica que esperas que tenga al final el producto. No le puedes poner color, no le puedes poner sabor, no le puedes poner añadidos. Es completamente normal, incluso se ve mucho más en las pequeñas microdestilerías artesanales, que muchas veces el whisky, esta botella tiene un color y el mismo whisky con el mismo nombre de un año después o del siguiente lote que sea un poco más oscuro, porque aquí no pueden hacer lo que se hace con muchos otros whiskies, sobre todo por ejemplo en el caso de algunos escoceses, que por normativa puedes agregar color para estandarizar. Aquí no, si sale más oscuro, dale, está un poquito más claro pero tiene el sabor y todo lo otro, dale, la botella es tal cual. Entonces, chicos, gracias a ese proceso extra, Jack Daniel's técnicamente es un bourbon, pero por normatividad es un Tennessee Whiskey. Sí, esa era la gran pregunta y hemos llegado después de... Sí, bastante. Preguntan que según tu última explicación, entonces el Jack Honey tienes un añadido de miel únicamente, es la única diferencia. Exacto. Entonces, Jack Honey, al tener un añadido de miel, deja de cumplir con la normatividad para ser un Tennessee Whiskey. Y si ustedes tienen una botella de Jack Honey a la mano, van a darse cuenta que no declara que es un Tennessee Whiskey, porque tiene un añadido, dejó de ser whisky. Ahora es un licor de whisky, licor de whisky. Entonces ya es, lo mismo va a suceder con muchas de estas casas, tienen sus licores, ya sea canela, de miel, etc. La base es el whisky tuvo que haber sido hecho primero, puro tal cual la norma, y tiene un añadido. Entonces ahí no puedes embotellar como un producto puro. Entonces, lo voy a acercar acá para que lo lean. Tenemos Jack Daniel, nombre comercial, receta original, dice Tennessee Honey, no dice Tennessee Whiskey. ¿Sí o no? Sí. Estamos claros. Lo mismo va a pasar con cinnamon y otros productos que tienen también sus infusionados y
sus variantes. Tenemos acá, por ejemplo, esta es una de esas especialidades que se hacen en Estados Unidos y que muchos amantes del buen whisky buscan. Si se dan cuenta, aquí dice Colorado Whisky, hecho en Colorado, whisky de Colorado, envasado a 47 grados, de volumen por alcohol. Esto podemos decir que es una botella que no tiene agregado de agua. El maestro destilador fue embotellado por esta destilería, el número del barril, pero si se dan cuenta, en ningún lado de la etiqueta ni contraetiqueta nos dice que esto es un bourbon whisky, es un whisky americano. Hay que saber leer las etiquetas, chicos. Muchas veces es más, podríamos decir, nos conformamos con el speech que nos da un embajador o que nos da una marca o lo que nos dijo el vecino o el amigo y no vamos más allá. Y realmente la investigación la tenemos a la mano. Hay excusas como que en mi casa no hay internet, no tengo alguien que me enseñe, pero están todo el día metidos en las redes sociales. Las redes sociales también hay mucha información y hay Wikipedia y no sé cuántas pedias, pero hay mucha información. Simplemente hay que investigar, y qué chévere que el día que ustedes investigaron del bourbon whisky o de tal producto puedan preguntarle a otro amigo y ya vamos compartiendo conocimientos. Y aún nos queda algo difícil, ok, preguntémosle a alguien más. Alguien siempre va a estar para darnos más información, pero no nos quedemos con lo básico. Bueno, nos quedan 3 preguntas y continuamos. Okay. Tengo entendido que durante la prohibición ya habían spirits en bañeras. ¿Había producción de whiskies bourbon en ese formato o espíritus como el Mons? Ok, no entendí. O sea, en la ley de la prohibición ¿Sí? se hacían pues espíritus en bañeras. En bañeras. Sí. Ok. ¿Se hacían whisky en bañera en ese momento, bourbon o solamente los Munch o ninguno? Bueno, durante la prohibición hay que entender qué era la prohibición, ¿no? Se da cerca de entre 1918 hasta 1930 y tanto, durante la Guerra Mundial. ¿Y qué fue esto? Fue un tema de que los destiladores producían alcohol, obviamente, pero ese alcohol era combustible para la guerra. Entonces ahí viene la prohibición, que se mezcla con 2 tendencias, una tendencia puritana y una tendencia de necesidad. La tendencia puritana que decía que el alcohol era malo, que ustedes saben que Estados Unidos ha tenido mucha tendencia religiosa, entonces estos religiosos marcaban eso de que ok, no, eso es malo, el demonio, etcétera, la familia, destruye familias, un montón de vainas. Entonces el alcohol es malo. Segundo, necesitamos ese alcohol para la guerra. Entonces se prohíbe el alcohol y el alcohol que se produce es para la guerra. Jack Daniel y otras antiguas, no están aquí, antiguas destilerías producían alcohol para la guerra, pero también producían alcohol por debajo de cuerda para vender. Quizás en la época de la prohibición no había bourbon whisky técnicamente, porque tú no tenías espacios para añejar el alcohol. O sea, el alcohol que tú tenías, si querías que sea bourbon, tenía que tener un añejamiento mínimo, tenías que tener grandes espacios para guardar tus barricas, pero es que no podías porque había un inspector de ley, un comisario o tus vecinos que te iban a denunciar por tener whisky. Entonces era alcohol que se vendía. Y de ahí viene esa época del moonshine, se vuelve el alcohol más pretendido, más famoso del pueblo, sobre todo en el pueblo americano. En la época de la prohibición no existía solo prohibición había prohibición para Estados Unidos, pero había importaciones de whisky y había importación de otros productos como el vodka, pero el estadounidense no podía beber whisky puro de ellos. Ahí se viene el comercio del moonshine, se viene la gran época de Al Capone. Al Capone se vuelve famoso y se vuelve millonario
comercializando, perdón, diciendo, ¿cómo se dice? Contrabandeando moonshine. Entonces, podían haber whiskies, como dicen, de bañera, como también en la época de la ginebras de bañera. No era lo mejor, no era lo más rico. También existía el moonshine, pero hecho rapidito y sin mucho cuidado. Y de por sí, la época de esos pre-cocktails que ahora están muy de moda, que tenían mezclas de sabores muy fuertes para ocultar la mala calidad de su alcohol. Pero añejos, bourbon whisky no creo, honestamente. Te preguntan, hablando de porcentajes de maíz, de centeno y cebada, ¿cuál es la realidad en un bourbon? La realidad. Sí, la verdad. La verdad no existe, o sea, la realidad es que cada maestro destilador, o incluso antes del maestro destilador está el maestro que hace la fermentación, y él es el que decide qué porcentaje quiere para su whisky. ¿Por qué? Porque ya él sabe, son personas que llevan años y generaciones dentro de una destilería. Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Wild Turkey y el maestro James Jimmy Russell. En este momento es el maestro destilador que aún trabaja más viejo de Estados Unidos, y realmente todos los nuevos destiladores y todos los nuevos master distillers han ido a él a tocarle la puerta para que les enseñe. En la fábrica de Wild Turkey ya es la tercera generación de maestros destiladores que hay. Está Jim Russell, su hijo, y su hijo ya está entrenando a su hijo. Entonces ya son 3 generaciones de Russell frente de una marca. Pero es este señor junto con el otro maestro que hace la mezcla, que decide, ok, vamos a poner 75, 70% de maíz, 80% de maíz y el resto del producto. La cebada es un producto que te da notas dulces, pero tiene sobre todo la enzima amilanasa, que es la que permite que los almidones presentes en el maíz puedan destruirse y convertirse en azúcar, que posteriormente la levadura se va a comer y la convierte en alcohol. Pero, por ejemplo, en el caso del centeno, el centeno, lo que les decía en un principio de la charla, brinda mucho aroma y brinda mucho sabor. Entonces tenemos productos que pueden tener una gran cantidad de centeno, mayor al 10% en la mezcla. Hay otros que pueden llegar al 12%, que eso ya es, para un bourbon whisky es como decir, wow, le estás poniendo mucho. Llegar a un 18, como es en el caso de Woodford Reserve, es decir, oye, esta gente le puso harto centeno. ¿Por qué? Para complejidad aromática, sabores, complejidad en boca. Entonces, cada maestro destilador va a buscar su mezcla, cada marca busca su mezcla, su receta, cumpliendo la normatividad que les exige que mínimo el 51% sea maíz. De ahí para arriba, cada uno decide cuánto, dependiendo del sabor que tú quieres. O si no, pues chicos, los que han probado más de un American Whiskey podrían decir todos saben igual. Y no es así. No es solo madera, no es solo la receta, no es solo la levadura, es un conjunto entre todas estas, más la experiencia que tiene el maestro de coger sus barricas y ensamblarlas. Terminamos las preguntas. Ok, otra diferencia, chicos, creo que antes del año 2005, sobre todo del 2003, la mayoría de los Tennessee whiskies usan el proceso de sour mash. Incluso esos dicen que están hechos con sour mash, los moonshine. Sour mash es el proceso de fermentación de la receta, de todo lo que les acabo de hablar del maíz, el centeno, la cebada. Y es un proceso por el cual se logra estabilizar la fermentación para que las levaduras puedan trabajar mucho mejor. Esto le aporta sabor al whisky y permite que los productores tengan un mayor control sobre qué graduación alcohólica al final obtienen de esta cerveza que están fermentando.
normalmente era un proceso que se usaba mucho en Tennessee, pero actualmente la mayoría de los bourbon whiskies, tanto pequeños destiladores como grandes destiladores, han visto la ventaja de usar el proceso sour mash y ya es un proceso que está prácticamente aceptado en la gran mayoría de la industria del American Whisky. Antes, ustedes van a ver en las botellas de Jack Daniels dice sour mash, mientras que acá dice straight, pero es como otra diferenciación que ya no es tan grande porque realmente los bourbon whiskies actuales usan también el proceso de sour mash. ¿Con qué nos queda por ahí? Y vamos para los blend, hemos hablado de los blend. Los blend whiskies, los blend American whiskies o blend bourbon whiskies. Chicos, esto es un producto que nace de una necesidad comercial. Como les digo, para un straight whisky, tenemos el straight bourbon whisky. Por acá también tenemos otro straight bourbon whisky. Este toque de Los Ángeles es también una cosa loca. ¿Qué más tenemos? Espérense, me voy a poner algo más por acá adelante. Vamos a poner Buffalo Trace. Excelente. Este también me fascina. Mientras tanto te mandan muchísimos saludos y qué muy buena la charla. Está Alfonso Lineas, Centrur, que está pendiente, Iván Santiago, Tario García, Giovanni Aspilcueta, Pablo Otto, Anderson Medina, a ver, ¿qué más? Carlos Bonaños. Acá tenemos un ejemplo de American Whiskey, tipo Bourbon Whiskey, además que son Bourbon Straight Whiskey, y todos son Kentucky Bourbon Straight Whiskey. O sea, nos fuimos por toda, definiendo todo lo más común o más conocido. Diferencias, fórmulas diferentes, métodos de maduración que se basan en la barrica de roble americano. Incluso la barrica puede ser tan importante al final que un maestro destilador puede usar barricas que son todas 100% caramelizadas al mismo grado de quemado, o otros que pueden decir, ok, quiero que esta esté levemente tostada para que el azúcar se caramelice, el azúcar de la madera, y otros que dicen, ok, voy a usar 4 tipos de maderas. Los tengo ligero, mediano, tostado y quemado. Cada madera, por cada tipo de tostado, te va a dar un sabor diferente de whisky. Y esto es lo que hace que el whisky, siendo straight whisky, de una misma destilería, pero mezclé este barril del estante A con el del estante B y el estante C, que ya pasaron por sus mínimos 4 o 6 años de añejamiento, los mezclo y obtengo una mezcla armoniosa. Pero no puse nada más. Ojo, que lo único que estoy poniendo es whisky que maduré durante mínimo ese periodo de tiempo que pertenece a mi destilería y que ya está maduro. El blend whisky nace como una necesidad de que esto ya es muy costoso para muchos pequeños productores o para productores que necesitan producto de masificación, consumo popular. Entonces dicen, ok, pues hagámosla fácil. Vamos a añejar un whisky en barricas durante 6 años y que esta barrica esté bien quemada, bien tostada, bien carbonizada, para que esté bien concentrado el sabor. Y una vez que está listo, entonces lo voy a mezclar con alcohol o aguardientes muy parecidos al moonshine, o sea, que provienen de una destilación continua, que pueden ser no necesariamente maíz, que pueden ser de trigo, pueden ser de centeno, o una combinación de todos ellos, y lo mezclan con este otro whisky que proviene puro. Lo mezclan y hacen el blend whisky o el blend bourbon whisky. Normalmente no es un producto que se va a comercializar muy bien fuera de Estados Unidos, es un producto de consumo masivo en Estados Unidos, y que creo que un productor, incluso a los Estados Unidos, no les va a interesar darlo a conocer al mundo. Quiero que conozcan lo mejor de mi país, no el producto que es como el rescoldo, el de
el de combate, por así decirlo. O no le digamos ni rescoldo ni combate, sino consumo masivo, que es realmente la estrategia o hacia dónde va este producto. Te preguntan si el canadiense es igual al americano o tiene alguna diferencia notoria. Uy. Ok, whisky canadiense. La mayoría de los whiskies canadienses tienen una base grande de centeno. Es una gran base de centeno. Porcentajes no hay en la regulación canadiense, no hay una regulación que te diga mínimo tanto de centeno o mínimo tantos años de añejamiento. Incluso hay whiskies de centeno que se mezclan con bases alcohólicas, como decíamos, que pueden ser trigo, que pueden ser maíz, etc. Este es Crown Royal, este es uno de mis favoritos. Este sí es un muy Parece José con su sombrero. El mago. sacando cosas de Ok. Entonces, para los que no lo pueden ver, aquí tenemos un Crown Royal que es quizás el whisky canadiense más conocido. Falta el Royal Club, que también es muy conocido, o el Canadian Club, perdón. Entonces, tenemos un whisky que su base es centeno. Pero como les digo, no hay una regulación o reglamentación en Canadá que diga tanto centeno por tanto de maíz, por tanto. Simplemente se les clasifica como whiskies de centeno. Tampoco nos dicen si pueden o no pueden ser mezclados con un porcentaje de aguardientes provenientes de otros granos, que también se ve en algunas marcas económicas. Este, por ejemplo, nos dice que es un Crown Royal que ya usa finalizado el mapio. O sea, van a usar barricas hechas con roble sacarino, arce sacarino, para darle un sabor más dulce. Es una tendencia que está muy en boga también en otros whiskies americanos, el finalizado en barricas que hayan contenido o spirits selectos o vinos finos para que tengan un mejor sabor, un sabor más complejo, más como lo que se está haciendo con los single malts. Pero pues, a grandes rasgos eso es el canadiense, whisky de centeno. Nos preguntan, ¿cómo podrías explicar sobre los whiskies escoceses, irlandeses, japoneses o demás variantes del whisky como el canadiense? Se nos alargó el chico. Ok, vamos a hacerlo. O sea, realmente deberíamos hacer esto más por el tema de su materia prima. Creo que es lo que nos puede decir o dar una gran luz. Scotch whisky, tenemos varios tipos, son 4 tipos de whisky diferentes en Escocia, pero no nos vamos a alargar, sino vamos a la materia prima básica, que es la malta. Y la malta, pues, la cebada se maltea en diferentes grados para obtener diferentes maltas singulares. Ok. Entonces, tenemos eso como Scotch. Whiskies, que tenemos 4 tipos de whiskies, unos que son single malt, tenemos el single grain o provenientes de grano, tenemos los blend whiskies que son los comerciales que la gran mayoría conocemos, y tenemos las mezclas de maltas que son un poco más exclusivas, pero todas en su gran mayoría la base es la cebada malteada. Ok, nos pasamos entonces al japonés, que es lo más parecido. El japonés se basó en el estilo single malt escocés. No se basó en el blend, se basó en el single malt escocés. Siendo ahora ellos mismos cultivan sus cebadas, buscan fuentes de agua pura, destilan muy buenas maltas, y aquí tenemos algunos casos como es, por ejemplo, Nikka, tenemos Ibiki, uno de los mejores de Suntory, Kakasu, y este Nikka, que es un coffee, este es diferente, eso lo voy a poner ahí. Estos son single malts, pero este de acá es lo que llamamos un single grain, un whisky hecho de grano, que en un caso específico, muy pocas fábricas en Japón hacen whiskies, blend whiskies, como es el caso de Nikka.
Si mezclamos estos dos, ya tenemos blend whisky. Y ellos tienen un ejemplo, es el G&G, el Gold and Gold se llama, de Nika. Es un muy buen whisky de mezcla, pero realmente el whisky de mezcla no es el, digamos, el japonés por excelencia. Si nos vamos hacia el tema de los irlandeses, de nuevo volvemos al tema de los granos, donde la malta es su principal fuente, pero no la única, porque el whisky irlandés también es una mezcla de granos. Diferencia del escocés y sobre todo el blend o de algunas maltas, ellos no usan turba. Entonces, en el whisky irlandés no vamos a tener notas ahumadas provenientes del ahumado de la malta, que sí se puede ver en el caso de algunos japoneses y sobre todo los whisky de las Islay Malt de Escocia o los blend whiskies que usan estas maltas. American Whiskey, igual tenemos cereal principal, maíz o centeno. Notas de sabor, definitivamente sabores más dulces, pero a mi parecer más complejos en nariz que lo que podemos encontrar en un Scotch Whisky. Podríamos decir que esas serían mis grandes formas de definir estos whiskies. Bueno, te preguntan si ahorita que estamos hablando del whisky, por ejemplo, el Tannenbaum con miel, si esos licores de whisky igualmente serían como un tipo de Drambuie o similar. No, o sea, mira, es un licor de whisky. Cada licor es muy diferente a otro licor, por más que se parezcan en algunas notas de aroma o sabor. Drambuie es otro tema porque es un licor que usa como base whiskies escoceses, usa hierbas, usa miel, usa después un envejecimiento en madera, entonces otro proceso y completamente diferente. Mi consejo, chicos, es pruébenlos, mas no los tomen como sustituto de. Pruébenlo todo, hagan su propia experiencia y en base a eso pueden tener una idea de qué puedo hacer y qué no puedo hacer con ese producto. Bueno, hay una pregunta. ¿Cuál es para ti el mejor bourbon del mercado? Ay, me van a hacer echar. La pregunta del millón. O que no puede faltar en una barra, pongámoslo así. Bueno, si tuviéramos aquí en Colombia, lo que pasa es que aquí en Colombia y en algunos de los países latinos, como el segmento American Whiskey hasta ahora se está conociendo realmente como es. Lamentablemente viajaba un amigo nuestro a Estados Unidos o un cliente y llegan a una barra y se encuentran no solo con esta selección, sino ponte 40, 50 referencias diferentes de Bourbon Whiskey, de Tennessee Whiskey, Alabama Whiskey, New York Whiskey. Y uno dice, wow, increíble. Y le dice al bartender, por favor, un Bourbon Whiskey. Él va a coger quizás la botella que lo patrocina o algo, te lo sirve straight. Straight también significa puro, sin nada, como se toma normalmente el whisky allá. Y te lo tomas y de pronto el tipo te sirvió un Jack Daniels y tú te vienes con la idea de, o viste el Jack Daniels ahí, es que ese es un Bourbon Whiskey. Entonces todo lo que viene de Estados Unidos es Bourbon Whiskey. No es así. Entonces vas allá y te encuentras que tu conocimiento que era Maker's Mark, Wild Turkey, Jack Daniels, ¿cuál más se me viene por ahí a la cabeza? Jim Beam, que es lo más conocido acá. Dices, ok, yo sé de Bourbon Whiskies y no sé qué, y American Whiskies, y llegas allá y te quedas como que con la chiripiolca, porque es como que, pucha, ¿qué es todo eso? Y te das cuenta que a veces lo que probaste ni siquiera es lo mejor de las mismas marcas ni de las otras destilerías. Entonces, decirles cuál es el mejor, les puedo decir los mejores para mí de lo que yo he probado, y aún así mi paladar y mi nariz va a ser muy diferente a la de ustedes. De pronto dicen, no, David está mal porque ese man no sabe.
Entonces, es mi percepción personal. Entonces, de lo que tenemos aquí les puedo decir, uno de mis favoritos Bourbon Whiskey es Four Roses. Este me fascina. Tanto el Four Roses, el Small Batch, el Single Barrel, son un tema wow, tanto de nariz como de sabor, muy deliciosos. Otro de mis favoritos son Wild Turkey. Me gusta mucho más Wild Turkey 101 que el Wild Turkey que tenemos aquí en Colombia. El Wild Turkey 101 es como, por así decirlo, el original. Tiene 50.5 grados de alcohol, pero tiene un sabor tan fresco, tan bien hecho cereal que realmente es único. Y pues el Rye Bread, que es como una mezcla de barricas especiales. También estos dos son geniales. Si tienes a la mano Buffalo Trace, sin duda alguna es un muy buen whisky para tener en tu barra. También tienen diferentes versiones, diferentes terminaciones, pero el básico, este es diríamos un American Whisky tal cual, o sea, con toda la personalidad que requiere. Bueno, este lo he probado, pero aún lo estoy definiendo, lo he probado muy poco, que es el Envy, pero podríamos saber qué más podemos meter en esta colada. Ok, blancos. Si ya estás metido en el tema de los American Whisky, te gustan los sabores, Blanton's puede ser un sabor bastante especial, un sabor como para servirte una copa y dedicarte a tomarlo y definirlo. Ellos tienen mucho tema, si se dan cuenta, están muy metidos con el tema del Kentucky Derby y muchas de las costumbres norteamericanas propias. Esta es su versión también como es básico, pero tenemos Blantons que son madurados en diferentes tipos de maderas, diferentes estilos de quemado de la barrica que lo hacen único, muy muy rico, muy bueno. Yo se lo desarmo. Y hablando del Rye Whiskey, que también es un American Whisky por la final, imposible no tener el Wild Turkey Rye, es muy bueno. En Bourbons también deberían tener Maker's Mark, me fascina ese. El Whistle Pig, como les decía, hace poco probé este y se me volvió uno de mis top 10 en whiskies. Y probé, como les digo, el 12 años, fue una cosa loca, impresionante, compleja, que realmente no quería que se me acabe, pero se me acabó. Entonces, hay mucho de donde escoger, hay mucho de donde tomarse un buen American Whisky. Jack Daniels fue mi primera vez con un American Whisky. Y pues sí, no lo podemos dejar por fuera. Si quieren, en mi caso, que ya he tomado algunas versiones de Jack Daniels, prefiero tener el Single Barrel. Es como el corazón, el extracto de Jack Daniels ahí concentrado, entonces también es muy bueno solo o en un buen, por ejemplo, un fashion seco, bien hecho. Creo que esa sería mi selección por el momento. Hay un mercado allá afuera esperándonos por American Whisky que es muy muy grande. Bueno, chico, hay una pregunta. ¿Qué tan determinante es el uso de barricas americanas en los whiskies escoceses? Ok, qué pregunta tan... Bueno, por norma, sabemos que en Estados Unidos la barrica tiene que ser para el Bourbon Whisky o Tennessee Whisky, tiene que ser nueva, tiene que ser de primer uso. Y en algunos casos tenemos el tema de que tiene que ser carbonizada. O sea, hay lugares que te van a exigir, ya tiene que estar carbonizada, otros que van a decir puedes usar diferentes tipos de tostado.
pero esta madera, la madera del roble americano, le brinda notas de vainilla muy puntuales y de caramelo muy puntuales a sus whiskies, que en combinación con el spirit que estuvo dentro, haciendo esta alquimia y convirtiendo todo este producto, se impregna definitivamente en un scotch. Escocia es el primer mercado para la compra de barricas reusadas de American Whiskey. Entonces, muchos escoceses, yo he escuchado de muchos escoceses que dicen, ¿para qué quisiera yo darle el sabor de un American Whiskey a mi malta? Pero realmente el sabor de la malta ya está tan ligada quizás a esas notas de vainilla y caramelo que solo se las puede dar esta barrica. Hay marcas que no usan barricas de roble americano, realmente son muy pocas. Es ya un producto que creo que está muy metido ya en la genética también del whisky, del Scotch whisky, pero si eres un buen catador o eres un buen paladar, te das cuenta que son notas, no es un producto que esté completamente invadido. Segundo, el American Whiskey prácticamente le roba el 50% del sabor total a la madera en su primer uso, en su primer momento de vida. Entonces, cuando llega al Scotch, ya no le va a dar tanta madera, o sea, no va a ser tan invasiva o tan fuerte la madera en el producto escocés, que en muchos de los casos, pues, supera la barrera de los 4 años de maduración. Entonces, si tú tienes una madera muy joven, que aún está muy virgen o que estaba de pronto muy fuerte, después, imagínense, después de 10, 12 años, el producto sería tan fuerte en madera que perdería la nota de cereal y la nota frutal o las notas que le da la fermentación, se volvería astringente y pesada. Entonces, por eso también es una buena idea el tema de usar una barrica que ya fue usada previamente, como quien dice, ya fue pringada, ya le quitó lo fuerte y me la deja pues para otro estilo de estudio. ¿Aproximadamente cuántas marcas de American Whiskey se pueden encontrar en Estados Unidos? 3.000, no sé, o sea, hablemos de, ponle chiquito, pongamos un número chiquito, unas 1.000, 1.500. Un cóctel con whisky que recomendarías y cómo lo prepararías. ¿Con whisky o American Whiskey? Bueno, si lo hacemos con American Whiskey, recomendemos, vamos a recomendar tres clases, bueno, ya me subió la cuota. Te autor. Con Bourbon Whiskey. Whiskey Sour o New York Sour me parecen muy ricos, sobre todo el balance del New York Sour, el tema del vino y la fruta es muy bueno. Old Fashion, infaltable. Y si puedes, o sea, el tema, ahí vamos, esos dos pueden ser con Bourbon. El Old Fashion con Rye Whiskey también es muy bueno y es la receta original. Y vamos a un Manhattan, por ejemplo. Este sí lo recomiendo con Rye Whiskey. Es mucho más complejo, mucho más intenso. En este caso, por ejemplo, también con Bourbon Whiskey o por ejemplo un Tennessee Whiskey le iría muy bien para un Boulevardier. Delicioso porque ahí tenemos muchas notas de sabor complejas, como es el caso de Campari, que tiene toda la complejidad de las herbal, cítrico, dulce, amargo, y se lo combinamos con el vermouth rosso, que igual tiene hierbas, quina, caramelo. Lo complementamos con un Tennessee Whiskey que tiene caramelo, tiene madera, tiene dulce. Entonces haces un match bastante redondo para ese tipo de cóctel. Así. Bueno, David, nos acaban de confesar algo. En este momento te están viendo en un auditorio desde la Escuela de Brasil de Bartender. Y nos saluda directamente Julio Romario. Y que no es la única escuela que los están mirando. Okay, Tienen a varios bartenders reunidos. También te están preguntando
si sugerirías, desde esa escuela te preguntan, una caipirinha pero con whisky, Sí. un tipo de caipirinha. Mira, por ejemplo, si vamos al tema quizás de American Whiskey, Bourbon Whiskey, que no sean tan añejos, que no tengan tanta madera, o que tengan notas dulces como el Tennessee Whiskey, y que pues en sí su sabor tiene ligeras notas ácidas, te diría muy bien una caipirinha, por ejemplo, no sé, hablemos, ¿dónde estás? Les hablé hace un momento de el whisky sour, ¿verdad? Sí. Whisky sour, ¿qué significa sour? Vamos al sour. Sour significa ácido, dulce, spirit. En ningún momento significa huevo o clara de huevo. Esos ciertos tipos de sour, pero la mezcla sour es dulce, ácido, spirit. Entonces, si tenemos un whisky sour es dulce, ácido y whisky. Si hacemos una caipirinha, ¿qué es? Dulce, ácido, whisky. Entonces nos iría de maravilla. O sea, realmente lo veo viable y creo que la voy a experimentar hoy mismo. Sería muy rico. Bueno, te están pidiendo dos favores antes de finalizar. ¿No Uno, tiene plata? no. Uno, si podrías describir diferencias entre todos los whiskies que hemos mostrado hoy. Y la segunda, ¿qué palabras de aliento les puede dar a los bartenders que están iniciando o que se están puliendo en este momento? Y mil gracias por toda la información que han recibido. Bueno, la primera parte, les digo honestamente, no la vamos a poder hacer porque nos demoraríamos otras 2 horas en solo hacer un ejercicio de nariz y descripción de cada producto. Es complejo, es largo. Pero a los chicos que están empezando, y no solo a los que están empezando, los que ya estamos aquí y los que seguiremos un par de años o algunos años más si Dios lo permite, hay que estudiar. En el conocimiento está el poder, y el conocimiento también te llena de algo que tienes que aprender, que se llama pues, humildad. O sea, a mí me llena de orgullo y me llena de realmente de una satisfacción y una alegría que unos personajes, por ejemplo, como José, te abren las puertas para compartir conocimiento. Tener conocimiento no te hace mejor persona, no te hace un sabio, no te hace el mejor bartender de tu ciudad ni de tu barra, simplemente te hace una persona que tiene las herramientas para mejorar el servicio que brindas, el servicio al cliente, el servicio a tus compañeros, el servicio a tu comunidad. Y con este conocimiento, pues no hay nada más bonito que también se te abren las puertas para tener más conocimiento y brindar conocimiento. Entonces, ese es mi gran consejo: conocimiento más humildad. Nunca se les olvide que así yo sea el dueño, así sea el instructor, o sea, no sé, quizás el bartender con más likes, la bar está en parte de mis funciones, pasar una carta, ayudar a limpiar el piso sucio, es parte de ser bartender. Y que eso tiene otras cosas chéveres, como conocer gente, como viajar, que te inviten a catas, que te den un producto, que te reconozcan, que eso también es chévere, pero sin olvidarte que el bartender es parte del servicio. No es un esclavo, no es servicial, pero damos servicio desde el corazón. Bueno, David, te están mandando saludos de despedida. Juan Chevara, David también, tu tocayo, Luis Enrique García, Carlos Key, Darío García, Natalie Jiménez, Michael Barriga, Ricardo, y siguen llegando. Bueno. Que muchísimas gracias. ¿Y qué dónde se pueden contactar contigo? Bueno, conmigo se pueden contactar por medio de Facebook. Estoy como facebook.com/Davo Barmaster, Davo con B pequeña, y por Instagram también estoy como Davo Barmaster, y en Twitter estoy como @Davo Barmaster. Entonces, a veces no les doy, o sea, no doy como el, ¿cómo se dice? Aceptar. El aceptar directamente en el Facebook. Mándame un mensajito por el Messenger, hablamos y ya lo hacemos.
creo que esas son herramientas de comunicación más que herramientas de estar jalando trompita o así, ¿no? Es más para trabajar y hacer eso, contactarnos y estar creciendo juntos. Pero estoy abierto a todos ustedes, también estoy abierto a las críticas, como digo, no me las sé todas, seguimos estudiando, seguimos creciendo y es algo que nunca va a acabar, nunca se va a acabar. No existe el bartender, el cantinero que se la sepa todas. No existe el que ya tiene el conocimiento absoluto de los destilados. Yo les digo, si hacemos un ejercicio de nariz, primero nos demoramos yo escribiendo todo esto y mi nariz es muy diferente a la suya. De pronto en un ejercicio íntimo lo podemos hacer, podemos organizar una charlita y la podemos transmitir para que ustedes nos sigan y oye, sería hasta chévere, ¿no? Ponemos como... Lo organizamos. Es más, invitamos a Jones Macallan para que esté, sería muy interesante. Pues podemos hacer algo como que ustedes tengan algunas variantes de whisky, ya sean escoceses, irlandeses, americanos, y poderlos guiar por ese tema. Sería algo muy chévere. Pero lo organizamos. Bueno, muchas gracias, David. Demanda muchos agradecimientos, muchas personas. No, Tienes que por leerlos. estar ahí. A los que madrugaron, a los que se están trasnochando, y no, gracias a todos ustedes, aquí al equipo de la Guía del Cantinero, realmente nuevamente muy contento de estar aquí y para lo que necesiten. Vale, gracias. Bueno, amigos de la Guía del Cantinero, estuvimos con David Rodríguez, una persona muy enfocada en la parte de whiskies. Esperamos a todos los que me escribieron por interno se les haya disipado las dudas que tenían. Estaremos ya organizando la cata junto con David, junto con varios personajes de acá de Bogotá, de Colombia, para poderla transmitir en directo. Es un compromiso que vamos a quedar con ustedes. Muchas gracias por seguirnos, un fuerte abrazo para todos y sigan estudiando, capacítense más y salgamos adelante. Chao gente, un abrazo.